Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a seguir hablando de las hiperbilirubinemias. En este caso hablaremos de las conjugadas o directas, que también a veces llamamos mixtas porque se da también un aumento, porque a veces se da también un aumento de la bilirrubina no conjugada asociada a la conjugada. Como comentábamos en el anterior vídeo, es interesante repasar el vídeo sobre fisiología o metabolismo de la bilirrubina para tener una mejor comprensión de la patología, de las diferentes patologías. Este era el esquema que utilicé en el vídeo de fisiología de la bilirrubina, y en la parte derecha del vídeo es en donde estará el problema que nos dará la hiperbilirrubinemia conjugada. Ya se ha producido el monoglucurónido de bilirrubina y el diglucurónido de bilirrubina por acción de la UDP-glucuroniltransferasa, y el problema puede estar a nivel de las enzimas que propician el paso al canalículo biliar o durante toda la vía biliar, tanto en el hígado como en la zona extrahepática. Entonces, las causas de hiperbilirrubinemia conjugada directa pueden ser un defecto en la excreción biliar intrahepática. En este caso me centraré sobre todo en el paso desde la parte apical del hepatocito hacia el canalículo biliar, y luego lo que llamaremos defecto en la excreción biliar extrahepática, que será el resto de causas que nos podemos encontrar. En el caso del defecto en la excreción biliar intrahepática tenemos las cirrosis, hepatitis, drogas, afectaciones postoperatorias, y bueno, todo esto puede afectar a nivel de la membrana apical del hepatocito y provocar dificultades en el paso de la bilirrubina conjugada hacia el canalículo biliar. Entonces, estas son siempre causas que tenemos que tener en cuenta. Otra causa es el síndrome de Dubin-Johnson, que es el síndrome de Rotor, la colestasis intrahepática recurrente benigna, la colestasis intrahepática familiar progresiva y la ictericia recurrente del embarazo. Ya hemos hablado de las cirrosis, hepatitis y las causas iniciales, y ahora vamos a empezar con el síndrome de Dubin-Johnson. Es un defecto de la excreción de la bilirrubina conjugada al canalículo biliar que se produce por una afectación de la enzima MRP2. Si recordamos el esquema que hemos puesto antes, el de la fisiología de la bilirrubina, es este paso de aquí. Entonces hay una dificultad en el transporte activo de la bilirrubina conjugada al canalículo biliar. Es hereditaria, autosómica recesiva. La bilirrubina suele estar entre 3 y 10 miligramos por decilitro, sobre todo, como comentábamos, de bilirrubina conjugada. El resto de pruebas hepáticas suelen ser normales, y es característico que el hígado sea negruzco por un acúmulo de un pigmento a nivel centro lobulillar del hepatocito. Se cree que es debido a unos metabolitos de la adrenalina que no se pueden excretar correctamente desde el hepatocito, y entonces provocan este aspecto marrón negruzco. La clínica se caracteriza por una discreta ictericia, que es crónica y que va fluctuando, y aumenta esta ictericia con enfermedades intercurrentes, con el embarazo o con la toma de anticonceptivos orales. Suelen estar asintomáticos por lo demás y tiene buen pronóstico y no suele tratarse. Tenemos también el síndrome de Rotor, que es también hereditario, autosómico recesivo. Hay un aumento de la bilirrubina conjugada, como ya hemos dicho anteriormente, la bilirrubina directa, pero no hay un acúmulo de pigmento en la célula hepática, o sea, no tiene el aspecto negruzco que tenía el síndrome de Dubin-Johnson. Se considera que es un trastorno de almacenamiento hepático, pero no se sabe exactamente cuál es el mecanismo enzimático que puede provocar este síndrome. Clínicamente es similar al Dubin-Johnson, pero es mucho más rara su presentación. Otra patología que podemos encontrar es la colestasis intrahepática recurrente benigna, que es autosómica recesiva, es poco frecuente y se caracteriza por un aumento de la bilirrubina conjugada y fosfatasas alcalinas. La histología es de colestasis, pero no se ha demostrado que haya obstrucción mecánica. Hay crisis recurrentes de prurito y ictericia, es benigna y a veces
puede causar problemas por los síntomas. El tratamiento es sintomático. La causa suele ser un problema también en la membrana apical del hepatocito, en el paso de la bilirrubina conjugada hacia el canalículo biliar, enzimas diversas que hay a ese nivel. En la intercrisis todo suele ser normal y puede durar años esa intercrisis, es decir, puede pasar años en los cuales no presenten ningún tipo de síntoma. Después tenemos la colestasis intrahepática familiar progresiva. Hay 3 síndromes: el tipo 1, enfermedad de Willer; el tipo 2, el tipo 3, son fenotípicamente están muy relacionadas. La tipo 1 y 2 sobre todo son muy similares y cursan con colestasis grave, que suele empezar en la infancia temprana, por allá a los 2 años, aunque hay casos en los que empieza más tarde, y suele evolucionar con malnutrición, retraso en la maduración y evoluciona a una hepatopatía terminal durante la infancia. El tipo 3 también cursa de forma similar, con una colestasis grave de inicio en la infancia, y además presenta disminución en los fosfolípidos biliares. Igual que comentábamos en la anterior patología, es decir, en la colestasis intrahepática recurrente benigna, también aquí hay en la etiología alteraciones en enzimas que hay en la membrana apical del hepatocito en comunicación con el canalículo biliar, y hay problemas a nivel del paso de la bilirrubina conjugada a ese nivel. La ictericia recurrente del embarazo es otra patología que podemos ver. Es la segunda causa más frecuente de ictericia en el embarazo. La primera es la hepatitis vírica. La colestasis intrahepática en el embarazo se da sobre todo en el tercer trimestre y a veces en la 7ª semana, y suele cursar con prurito, ictericia y un aumento de la bilirrubina directa que suele ser menor a 6 miligramos por 100 mililitros, con un aumento de fosfatasas alcalinas y de colesterol. El resto de pruebas hepáticas suelen ser normales. Se normaliza entre la primera y segunda semana tras el parto, y no se suele dar tratamiento. Hay que saber también que suele recurrir en los siguientes embarazos. En cuanto a defectos en la excreción biliar extrahepática, primero este dibujo que es un poquito esquemático sobre las vías biliares. Tenemos aquí con la H representaría el hígado, la P el páncreas, la D el duodeno. Entonces tenemos en la parte superior podemos ver los conductos hepáticos, biliares hepáticos derecho e izquierdo, que se juntan para formar el conducto hepático común, y después se une al conducto cístico, que es el que procede de la vesícula biliar, para formar el colédoco, que al final se unirá junto al conducto pancreático para desembocar en el duodeno. Entonces aquí lo que se produce es una obstrucción directamente. La causa más evidente son las litiasis biliares o cálculos biliares. Se producen cálculos que obstruyen a cualquier nivel por aquí, y entonces, claro, si no puede pasar la bilis, se va acumulando la bilirrubina conjugada y refluye a la circulación general. Tenemos también las neoplasias de cabeza de páncreas a este nivel, que pueden producir también una obstrucción, y el mecanismo es el mismo. Tenemos el colangiocarcinoma, que son carcinomas de las vías biliares, y es lo mismo, se producen a nivel de la vía biliar en cualquiera de estas partes, y entonces se produce una obstrucción y tenemos el mismo problema. Tenemos el tumor de Klatskin, que es un caso concreto del colangiocarcinoma que se produce a nivel de la unión de los conductos hepáticos, las vías biliares hepáticas a este nivel de aquí. Después tenemos la atresia biliar, es decir, cuando simplemente esto de aquí está cortado, no hay vía biliar, y entonces en los niños que nacen con este defecto, pues es evidente que se produce un fenómeno de colestasis y de aumento de bilirrubina conjugada, porque no hay comunicación con el duodeno.
Hay otras entidades como por ejemplo la colangitis esclerosante primaria. El término primario nos indica que la causa seguramente es desconocida, pero se piensa que es de tipo autoinmune y está asociada en un 80% a la colitis ulcerosa. Lo que se produce es una inflamación progresiva de los conductos biliares tanto intra como extrahepáticos y al final se acaba produciendo una obstrucción, o sea que el mecanismo es similar al anterior. Puede ser en parte intrahepática, pero lo he clasificado como extrahepática porque no se produce el problema a nivel del hepatocito, en el paso de bilirrubina conjugada al canalículo biliar, sino que se produce posteriormente a nivel de vías biliares, aunque también sea a nivel intrahepático. Y después tenemos la cirrosis biliar primaria. Primaria quiere decir también que la causa es desconocida, aunque también se piensa que es de tipo autoinmune y se va produciendo una lenta destrucción de los canalículos biliares a nivel intrahepático. Y al final produce una obstrucción intrahepática que es y el mecanismo es igual al de todos los procesos que anteriormente hemos comentado. La he clasificado dentro como extrahepática porque por lo mismo que en el caso anterior, porque no se produce el problema no está a nivel propiamente dicho de los enzimas de la membrana del hepatocito en comunicación con el canalículo biliar. Y hasta aquí hemos llegado con las causas de hiperbilirrubinemia, tanto conjugada en este vídeo como no conjugada en el anterior. Y si quieres ver la clasificación en forma de texto e imprimirla, puedes ir al enlace que hay en la parte inferior del vídeo y al artículo del blog en el que puedes imprimirla.